hermanos, aquí estamos otra vez para seguir el encuentro con Jesús de Nazaret. Estamos ya en el 5 de enero, es viernes, el vídeo es el número 35 y el ciclo de la liturgia de la Iglesia Católica es el B del año 2018. Es Juan quien nos va a narrar este relato tan importante que es el encuentro de Felipe. Nos narra Juan 1, versículo 43-51. Dice así: en aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encontró a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y en los profetas, lo hemos encontrado. A Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto, a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En este relato, primero, el evangelista continúa con los relatos de la vocación y del seguimiento, pero a través de ellos persigue una intencionalidad mucho más profunda: presentar a Jesús como el enviado celeste que restaura nuestra comunicación con el Padre Dios. No solo lo presenta como aquel de quien escribieron la ley y los profetas, es decir, el anunciado por el libro sagrado, sino que incluso hace ver cómo el Israel fiel, representado en la figura de Natanael, el israelita de verdad, lo reconoce y lo proclama nada menos
que como Rabí, hijo de Dios y rey de Israel. El evangelista da un paso más, recordando el sueño de Jacob en el pasaje del Génesis número 22, versículo 12. Se refiere a Jesús como la verdadera escala que hace posible el encuentro de la humanidad con Dios. La mente no puede sino pensar a Dios como un ser separado, de ahí que necesite recurrir a medios que posibiliten superar o al menos reducir esa separación. Ahí ocupa su lugar la imagen de la escala, que en el caso cristiano se personifica en Jesús de Nazaret. Dios dirá a partir de ahí, el catecismo de la Iglesia Católica está en el cielo, pero en Jesús se nos ha regalado un acceso a Él gracias a la fe y a la inserción en la Iglesia. Es fácil reconocer la intuición que alienta detrás de todas esas fórmulas e imágenes, pero la vivencia no dual nos hace ver que todas ellas se quedan irremediablemente muy cortas. No existe ninguna separación ni distancia que se debe acortar, sino únicamente un velo que es preciso descorrer. Jesús es alguien que ha descorrido el velo y por eso, precisamente por eso, nos hace de espejo para poder vivirlo nosotros mismos. De ahí que la imagen de la escala, como tantas otras imágenes, forma parte aún del sueño. Y en ese nivel onírico o simbólico es expresión del anhelo que cada uno tenemos. Pero sin embargo, al despertar, descubrimos que no existe ninguna separación que deba ser cubierta. ¿Por qué? Porque estamos siempre en casa. Estamos siempre en la presencia de nuestro Creador. De ahí la gran pregunta para nuestra mentalidad y nuestro pensar. ¿Cuido la conciencia del momento presente que conduce a la vivencia de la unidad que somos con el Padre Dios? He aquí la situación. Estamos en la víspera de la Epifanía. Y la primera decisión firme que tomó Jesús es ir a Galilea. Judea era la región de los entendidos, de los ricos, de los piadosos, de los notables. Galilea era todo lo contrario. Jesús se fue con lo peor visto, los que peor vivían, porque
el desdén, donde ve uno la vida marcada y determinada, lo que no se ve en la vida y sobre todo cómo ve la realidad. Como es sabido, este principio es uno de los grandes temas de la hermenéutica, es decir, es uno de los grandes criterios que regulan la interpretación, no solo de los textos religiosos, sino de nuestra visión y de cómo entendemos la realidad que nos rodea. Esto supuesto, sabemos que los notables y sus pedestales no se predica el Evangelio, sino la religiosidad sumisa, que es lo que más interesa a los que ven la vida desde la seguridad de los que gozan de buen nombre. Por eso la crisis actual, la que estamos viviendo, no la ven ni la viven lo mismo los que temen perder el trabajo o que les rebajen el sueldo que quienes saben que no les va a faltar nada importante en nuestra existencia. Los religiosos, por ejemplo, con su voto de pobreza, no están viviendo la crisis como los millones de trabajadores que temen irse al paro o que no ganan para llegar a fin de mes. De ahí que es evidente que los religiosos no ven la vida como la ven los trabajadores. No pueden verla igual. Desde la seguridad no se ve la vida como se la ve desde la inseguridad y el consiguiente miedo que eso produce para vivir la vida. En este encuentro de los discípulos con Jesús, el cuarto evangelio sitúa la confesión de Pedro. Nos lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 41. Y también nos lo dice Mateo en el capítulo 16, versículo 16. Pero tal confesión en este evangelio le hace Andrés, la hace también Andrés en Juan 1, 40. Y es que la confesión del mesianismo de Jesús no es exclusiva de Pedro, sino que es la afirmación de la fe del colegio apostólico, del que se es sucesor ese colegio episcopal. El papado es la cabeza del episcopado. Lo importante del Papa es que se trata del obispo de Roma, como dijo el actual Papa Francisco cuando apareció por primera vez en el balcón central de la Plaza de Pedro, en Roma. Concretando, Jesús dice que en él vemos el cielo abierto y los mensajeros de Dios, los ángeles, subir y bajar sobre él. Eso lo vemos en el Génesis capítulo 28 del 11 al 17. En Jesús se abre el cielo, es decir, el ámbito de la trascendencia queda patente. Lo vemos, lo oímos, lo tocamos en la inmanencia de un ser humano. A Dios lo vemos
y lo conocemos en Jesús. Y en Jesús aprendemos lo que le gusta y le disgusta al Dios creador, que es el Padre suyo y el Padre nuestro. Por tanto, la voluntad de Dios está en el Evangelio y no en otro sitio. Puede estar y está también en toda la naturaleza, como la ven también pues todas las religiones o todos los hombres que pueden ver la existencia de ese Dios. Pues bien, volvemos a la pregunta primera. ¿Cuido la conciencia del momento presente que conduce a la vivencia de la unidad? ¿Estamos seguros de esa unidad? El Padre Dios, la Trinidad en general, es una, aunque sean tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, ahí tenemos esa unidad que está unida a cada persona que nace, que somos tú y yo. Por tanto, debemos de cuidar esa pregunta que hemos ido. ¿Cuido la conciencia del momento presente que conduce a la vivencia de la unidad? Ahí está. Entonces, vivamos esa dimensión que verdaderamente es la que nos da fuerza saber que somos hijos de Dios. Un abrazo, adiós, hasta la próxima, que nos veremos, que será el sábado, que es la Epifanía del Señor, lo que vulgarmente llamamos los Reyes. Adiós.